¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces en todo esto van a ver que son cosas que se van, digamos, eh, relacionando, ¿sí? Todo esto tiene una relación una cosa con la otra. Bueno, lo que vamos a ver acá es lo que es cáncer de la piel, ¿sí? Yo acá muchas veces en dermatología hago como un pequeño resumen mínimamente de lo que es el cáncer, explico algunos cánceres más que nada de la piel y después en lo que es anatomía patológica, ahí desarrollamos mucho más lo que es el cáncer, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de cáncer tenemos que saber que tenemos también lo que son el término neoplasia, ¿sí? Cuando yo hablo de la neoplasia, hay que tener que neoplasia significa nuevo crecimiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay un tejido que está creciendo, ¿sí? Ahora, esa neoplasia se va a manifestar clínicamente como una masa tumoral, ¿sí? Pero ¿qué me va a separar de esa neoplasia? ¿Qué es importante en la neoplasia? De que puede tener su comportamiento biológico. ¿Qué significa el comportamiento biológico? Que esa neoplasia o ese tumor o esa masa tumoral va a tener un comportamiento biológico como benigno o como maligno. Obviamente que cuando hablo de un comportamiento biológico maligno, me estoy refiriendo a que va a ser diseminación, infiltración y metástasis. Por lo tanto, cuando hablo de la neoplasia maligna, es sinónimo de cáncer. Bueno, ¿cómo yo analizo el tema del comportamiento biológico? Fíjense, el comportamiento biológico me permite a mí definir o separar si una lesión tumoral es benigna o es maligna. ¿Eh? ¿Cómo yo hago esta separación? ¿Cómo hago yo para estudiar esto? Tengo que analizar esto, la epidemiología que corresponde principalmente a la edad, sexo del paciente, muchas veces la característica racial del paciente, nivel socioeconómico, cultural, donde vive, la zona, si es húmeda, si es seca, vectores digamos, biológicos como pueden ser por el tema de los parásitos, presencia de virus que pueden generar tumores, radiaciones solares, otro tipo de contaminantes, etcétera. Eso me hace la epidemiología. Después que analizo la clínica, los síntomas y signos que tiene ese paciente, la masa tumoral es de pequeño tamaño, de gran tamaño, tiene un crecimiento rápido, lento, es bien delimitado, poco delimitado, genera dolor al paciente, le genera otro clínica al paciente, ¿sí? Se ven áreas de hemorragia, de sobreinfección, todo eso corresponde a la clínica. Si el paciente tiene disminución de peso, si el paciente tiene fiebre, todos esos elementos se van sumando. En base a la epidemiología y en base a la clínica es lo que yo voy a hacer los estudios complementarios, ¿sí? Y dentro de esos estudios complementarios está la anatomía patológica. Obviamente, cuando yo hablo de estudios complementarios, primero voy de lo no invasivo a lo invasivo. ¿Qué significa? Que voy a hacer primero los estudios de imagen, ¿sí? Desde radiografía, desde tomografía, resonancia magnética. ¿Por qué? Porque si yo tengo una masa tumoral, tengo que evaluar si la masa tumoral a qué planos profundos me invade, tejidos blandos, si me está destruyendo hueso o no, si está generando como una invasión o alteración en vaso sanguíneo, si hay compromiso de ganglios, todo eso por las imágenes. Y después voy a decidir que la toma de muestra, que voy a hacer una biopsia. Cuando hago el estudio de biopsia, ahí se estudia, se envía al laboratorio de anatomía patológica. Entonces, yo con la biopsia voy a estar viendo que las células, voy a estar viendo las células. Y ahí yo puedo decir que tengo una neoplasia más bien benigna o tengo una neoplasia maligna que se llama cáncer. Clínicamente, ¿cómo suelen ser a veces las masas tumorales benignas y bien delimitadas y no dan metástasis de una? En cambio, las malignas pueden ser lesiones tumorales mal definidas, ¿sí? Pueden crecer generando infiltración de forma muy invasiva y dan metástasis, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. Esto es lo que se basa en sí el estudio de la anatomía patológica. Generalmente estudiamos los tumores nosotros, pero para saber si es benigno o si es maligno. Porque cuando es maligno necesita un tratamiento no solo quirúrgico, se hace quimioterapia, se hace radioterapia, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta como diferencias cuando se analiza la biopsia? Vamos a ver las características arquitecturales del tejido. ¿Qué significa? Que yo voy a ver si las células van a conformar como glándulas, como nidos, como cordones, si borraron todo el tejido normal o no, ¿sí?
Y después, dentro de esas características arquitecturales, veo la célula, esa característica citológica. ¿Qué forma tiene la célula tumoral? Si el núcleo es grande, si es pequeño, si tiene mucho hipercromatismo, o sea que está muy azulado el núcleo, o es un núcleo claro, si presenta nucleolos, y si tienen muchas mitosis atípicas. Inclusive yo cuento las mitosis. Porque cuando hay muchas mitosis, ¿qué significa? Que están proliferando, que están dividiendo células. Bueno, acá tenemos otra vez la histología de la piel, porque tenemos que recordar en base a esto los tumores que vamos a estudiar. Fíjense, acá tenemos el epitelio plano estratificado de la epidermis, después tenemos la dermis papilar y reticular. En la dermis tenemos vasos sanguíneos, fibroblastos con fibras colágenas. En la hipodermis tenemos tejido adiposo principalmente. ¿Por qué es importante analizar esto cuando uno está estudiando lo que son los tumores o los cánceres? Es muy importante analizar la histología de la piel cuando uno va a desarrollar o para entender lo que es la patología tumoral. Porque hay tumores que se van a originar de las células epiteliales. Acá la célula del epidermis se llama queratinocito. Cuando se origina del epitelio se va a llamar carcinoma. Y acá después vamos a estudiar carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide. Cuando estudiamos los melanocitos de la piel, van a originar tumores que pueden ser el melanoma maligno, que es un tumor altamente agresivo, ¿sí? Ahora, tener en cuenta que también acá del epidermis, los queratinocitos me pueden formar los tumores benignos. Y esos tumores benignos, ¿cuáles pueden ser? Las verrugas o papilomas, producidos por el virus del papiloma humano. También tenemos tumores benignos originados de los melanocitos, que pueden ser los nebus melanocíticos, ¿sí? Que también lo conocemos como lunares. Cuando vamos a la dermis, tengan en cuenta que los fibroblastos me pueden generar lesiones benignas como los fibromas o lesiones malignas como los fibrosarcomas, que es un cáncer. De los vasos sanguíneos también se pueden originar tumores. Un ejemplo de los vasos sanguíneos arteriales o arteriolares, o más que nada, o a nivel capilar, hay tumores de los vasos sanguíneos que se llaman los angiosarcomas. ¿Sí? Si nos vamos más a la profundidad, vamos a tener que la hipodermis. La hipodermis está formada por los adipocitos. Y acá tenemos uno de los tumores más frecuentes originados del tejido mesenquimado, el tejido adiposo, que se llama el lipoma, como benigno, y como maligno, el liposarcoma. Esto es como una forma de presentación para que ustedes vayan relacionando la característica de la histología de la piel con los distintos tipos de lesiones o cómo se van a generar. Tengan en cuenta entonces que cuando hablamos de cáncer, ya sea tumor de cáncer que son obviamente neoplasias malignas y son malignos, se pueden originar en las distintas estructuras histológicas de la piel, ¿sí? Pero tengan en cuenta que también podemos tener tumores benignos. Por eso aquel desafío, ¿cuál es? Si yo tengo un tumor, saber si ese tumor es benigno o si es maligno, ¿sí? Es importante. Profe, ¿cuál sería la célula importante de la dermis? Porque, por ejemplo, lo que es la epidermis serían los queratinocitos y la ¿Sí? hipodermis sería lo que sería el... Bueno, acá lo que vos tenés acá, en el caso de la epidermis, los queratinocitos son muy importantes, casi el 90% formado por queratinocitos. Pero no te olvides del melanocito, ¿sí? En la epidermis, porque el melanocito te va a originar el melanoma, que es un cáncer altamente agresivo. Vamos a la pregunta tuya, acá la dermis, ¿sí? Acá en la dermis me preguntaste vos, ¿no? Sí, profe. Bien, vos acá en la dermis, vos fíjate que tenés un montón de estructuras, porque tenés, por un lado, la dermis papilar y reticular, y toda esa estructura de la dermis, una de las células fundamentales es el fibroblasto. Acá tenés una célula pulsada, que es el fibroblasto, que sintetiza fibras colágenas y hace toda una matriz fibrosa. Esa matriz fibrosa de colágeno hace de asentamiento para qué? Para los vasos sanguíneos de la dermis, para las glándulas sudoríparas que hay, para los folículos pilosos que hay, para el músculo piloerector, las glándulas sebáceas, ¿sí? Entonces la célula principal acá es el fibroblasto, que está acá entre medio, con sus fibras colágenas, y es el sostén para todos los anexos de la piel que vas a tener acá, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, acá repasamos los estratos, acá es el estrato basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido y hipoformio, ¿sí? Siempre recordar la histología de la piel, ¿sí?
Acá tenemos ya un corte de metoxidilcinolona, que se ve ya a nivel histológico. Bien, y vamos a lo que es la neoplasia o cáncer, ¿sí? Cuando hablamos de neoplasia maligna o cáncer, hay una clasificación. Cuando se originan de las células epiteliales se llaman carcinomas. Cuando se originan de células mesenquimales, como pueden ser músculo liso, tejido adiposo, hueso, se llaman sarcomas. Esta es la gran clasificación de un cáncer. Después también tenemos los linfomas, como se originan de los linfocitos, y también las leucemias, como se originan de la médula ósea, los mieloides. Pero yo, más que nada, lo que doy en la clase y que sepan la diferencia entre carcinomas y sarcomas. Cuando hablamos de cáncer, entre carcinomas y sarcomas son los más frecuentes con respecto a los otros, pero entre estos dos, los más frecuentes que son los carcinomas. O sea que si yo comparo, los carcinomas son los cánceres más frecuentes que existen. Diré que son en un 90-95% de los carcinomas, y los sarcomas son muy poco frecuentes, casi un 5%, un 10%, ¿sí? Por eso cuando ustedes escuchan hablar de cáncer de mama, es un carcinoma. Cuando cáncer de próstata es un carcinoma. Cáncer de estómago es un carcinoma. Cáncer de colon, de pulmón, es un carcinoma, ¿sí? La mayor parte de los cánceres son carcinomas. Cáncer de piel es un carcinoma, porque se originan de las células del epitelio, ¿sí? Acuérdense que el tubo digestivo tiene todo un epitelio, desde la boca hasta el ano. Entonces, a nivel de toda esa parte epitelial me va a originar carcinomas. Cuando hablamos de la vía urinaria, tanto vejiga, la vía dentro del riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra, todo tiene epitelio, entonces también me va a originar un carcinoma, la parte urinaria. La parte respiratoria, tráquea, bronquios y alvéolos, tiene epitelio, entonces el principal cáncer de pulmón es un carcinoma, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes escuchen de cáncer, uno que piensa principalmente carcinoma. En menor frecuencia están los sarcomas. Los sarcomas son mucho más raros, poco frecuentes, y esto se origina en el tejido mesenquimal. ¿Qué es el tejido mesenquimal? El tejido adiposo, el hueso, ¿sí? El músculo liso, el músculo estriado, ¿sí? Eso corresponde a los sarcomas. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué es más frecuente el carcinoma que el sarcoma? Bueno, ya lo vamos a ver. Eso tiene que ver con la alteración genética de la célula, ¿sí? Profe, sí, dígame. ¿La endometriosis es un carcinoma? No, la endometriosis, eso es endometrio, o sea, la parte interna que vos tenés del útero se llama endometrio. Sí. Esa parte del endometrio tiene focos de localización anómala, ectópica, fuera de lugar. Y ese endometrio puede estar dentro del músculo del útero, y eso se llama endometriosis uterina o adenomiosis. Pero también vos podés tener focos de endometrio anómalo, ectópico, en la pared del colon, en la pared abdominal, en las fosas nasales, en la trompa uterina, en el peritoneo, ¿sí? En distintas partes, en la pared de la vejiga también, ¿sí? La endometriosis no es un cáncer, ¿no? No es un cáncer, ¿sí? Lo que pasa, que ojo, hay ciertos cánceres de ovario que se relacionan con focos de endometriosis, ¿sí? Hay cánceres endometrioides de ovario que se relacionan con focos de endometriosis. Entonces voy a decir, bueno, si una persona tiene focos de endometriosis, puede tener un porcentaje un poco más alto de tener un cáncer de ovario, ¿sí? Pero la endometriosis no es cáncer, ¿sí? Gracias. Bien, cuando hablamos de las causas del cáncer, bueno, las causas, fíjense, 95% son esporádicos y 5% hereditarios. ¿Qué significa el cáncer esporádico? El cáncer esporádico es el que se presenta en una persona, pero se va a presentar, digamos, porque tiene factores de riesgo y porque la persona no hace hábitos dietéticos o de no consumir tóxicos o la no exposición a los rayos ultravioleta. Un ejemplo, el cáncer esporádico es el que se da principalmente en personas mayores. Cáncer de estómago a los 60 años, cáncer de colon a los 60-70 años, cáncer de mama a los 60 años, ¿sí? Son el cáncer de próstata a los 60-70 años. Entonces son esos cánceres esperados, pero que se van a dar por la edad del paciente principalmente, ¿sí? ¿Y por qué se da? Porque se va envejeciendo el tejido. Y el tejido cuando se va envejeciendo va mutando y ahí se va alterando la célula.
Es por decirle que es el cáncer por ahí esperado, ¿sí? El que uno espera un poco, en cierto modo, ¿sí? Ahora, el cáncer hereditario es el cáncer que se da al revés, se da en personas jóvenes, personas de 25 años, personas de 30 años. Yo recién les dije, el esporádico, un cáncer de colon en personas de 60, 70 años. Ahora, un cáncer hereditario es un cáncer de colon que se da en una persona de 25, 30 años. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene un cáncer hereditario ya nació con una alteración genética. Por más que haga dieta, por más que se cuide, por más que haga los chequeos, que tome vitaminas, minerales, va a ser el cáncer sí o sí, en el hereditario. En cambio, el esporádico, si la persona tuvo sus padres que tuvieron cáncer de colon, ¿sí? Pero de grandes, ¿sí? En el esporádico, esta persona hace dieta, se cuida, no es constipado, toma, digamos, vitaminas, minerales. ¿Qué pasa? Esta persona a lo mejor no va a hacer el cáncer porque está haciendo un estilo de vida sano. En cambio, la persona que tiene cáncer hereditario, por más que haga vida sana, lo va a hacer el cáncer y sobre todo en edades tempranas, personas jóvenes. Ejemplo, personas que hacen un linfoma de joven, personas o mujeres que hacen un cáncer de mama a los 25 años, ¿sí? Esa por persona tiene una alteración hereditaria, por eso hace cáncer de mama, ¿sí? Se da el cáncer de colon también, el cáncer de estómago también, ¿sí? Entonces, lo bueno es que es de esto, que estos hereditarios que son altamente agresivos, porque son muy agresivos los cánceres hereditarios, que se dan en personas jóvenes, solo ocurren un 5%. Y en un 95% los esporádicos. Entonces, de estos que tenemos, y que si nosotros cambiamos los hábitos de vida, haciendo dieta, comiendo sano, ¿sí? No exponiéndose a radiaciones, horarios ultravioleta, no fumando, no tomando, tenemos riesgo de reducir la incidencia del cáncer, porque es el 95% de estos esporádicos, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Sí. Lo mismo, esto por ahí es un poco complejo entenderlo, ¿no? Pero bueno, yo lo vuelvo a repetir, ustedes después lo van a ver PowerPoint y consulten, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber muchas veces de las alteraciones genéticas del cáncer? No es que yo se los vaya a tomar a esto, pero más o menos para que ustedes entiendan por qué se da el cáncer, porque muchas veces se habla del cáncer y se habla sin saber, y muchas veces, ¿cuál es el problema con el cáncer? Que al cáncer se lo toma como que es algo totalmente mortal. Y el cáncer, la mayor parte de los cánceres, les diré que un 80% son curables, ¿sí? Ya no es la enfermedad mortal terminal, el 80% ya pasa a ser una enfermedad curable o de tratamiento crónico, ¿sí? Porque se adelantó muchísimo. Sí, un 20% sí son agresivos y el paciente va a fallecer o va a tener una corta sobrevida. Por eso es importante saber temas del cáncer, ¿sí? Si no, por ahí uno o no consulta, se deja estar, o generalmente cree, se deprime, tiene un pronóstico malo, ¿sí? Y no conoce bien del tema. Bueno, alteraciones genéticas. ¿Cómo tenemos nosotros alteraciones en el cáncer? Alteraciones genéticas. ¿Qué significa? Que dentro de la célula se alteró el ADN. Hay una alteración del ADN. Estas alteraciones del ADN se llaman mutaciones, ¿sí? Bien. Nosotros en una célula normal tenemos estos genes, los broncogenes. Los broncogenes, ¿qué son? Son genes que van a codificar proteínas que están haciendo, estimulan el crecimiento celular. Cuando se activan estos genes, empiezan a sintetizar proteínas que ayudan a la división celular para que crezca el tejido, ¿no? Y después tenemos los genes supresores de tumores, ¿sí? Los genes supresores de tumores, ¿qué van a hacer? Me están inhibiendo el crecimiento celular. Entonces, fíjense, por un lado tenemos los broncogenes, ¿sí? Que los broncogenes me estimulan el crecimiento celular, y por otro lado tenemos los genes supresores de tumores, que me inhiben. Entonces, fíjense, acá se estimula el crecimiento y en esto se inhibe el crecimiento. Entonces, ¿qué significa? Que estos están en equilibrio con esto. Esto depende de la situación, hace que crezcan las células y el tejido, y esto por otro lo van controlando, lo van inhibiendo. Entonces están en equilibrio. Si uno dos de estos falla, porque hay mutaciones, ¿qué tenemos acá? Estos otros genes que se encargan de reparar el ADN. Cuando hay mutaciones en estos genes, acá hay genes que se encargan de reparar el ADN, ¿sí?
Ahora, si hay una alteración en estos genes, por mutación, o en estos genes, y en este gen que repara el ADN, se activan un gen que se llama el P53 que induce a la muerte celular o apoptosis. Entonces, ¿qué tenemos? Si hay una célula que se alteró y mutó, se alteró esto, o se alteró esto, y se alteró esto, se puede activar esto que genera la muerte celular o el suicidio de la célula. Porque este gen detecta que la célula está descontrolada. Entonces, ¿qué dice? Bueno, activo el gen de la apoptosis y produce la muerte celular, un suicidio. ¿Eso por qué lo hace la naturaleza celular? Para evitar proliferación de células tumorales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está mutado esto, mutado esto, mutado esto, está mutado esto? Se mutó también esto. Ahí ya no existe la muerte celular. Y esta célula empieza a crecer descontroladamente y no muere, ¿sí? No muere. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce el cáncer, ¿sí? Entonces, tiene que ver todos estos elementos genéticos del cáncer, ¿sí? Son alteraciones genéticas del cáncer. Bueno, cuando nosotros hablamos también, alguna cosita, no. También tenemos una cosa que esto es lo genético del cáncer y también tenemos otros elementos que son los epigenéticos del cáncer, ¿sí? Lo epigenético del cáncer, ¿a qué corresponde? Corresponde a cómo influyen otros elementos a nivel del cáncer, cómo influyen los hidratos de carbono, cómo influyen los lípidos, cómo influyen las radiaciones, y eso es lo epigenético. Porque eso también va a alterar lo que son las histonas, hace la metilación de las histonas, que son proteínas que están conteniendo el ADN, ¿sí? Cuando yo hablo de lo epigenético, tiene que ver mucho con la dieta, con la actividad física, con el estrés que puede tener el paciente. Por otro lado, cuando hablamos del estrés, ¿qué tiene que ver? Cuando una célula se transforma en una célula tumoral, esa célula tumoral expresa proteínas anómalas. Entonces, ¿quién viene a destruirla? Los linfocitos. Cuando una persona tiene estrés, se le baja el sistema inmune. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Va a generar que la célula tumoral avance y se disemine. Por eso es importante que el paciente que tenga cáncer, más allá del tratamiento quirúrgico, más allá del tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, tiene que estar bien alimentado, no tiene que estar estresado, ¿sí? Son elementos importantes. Por eso el tratamiento del cáncer es un tratamiento integral, ¿sí? Bueno, dijimos que carcinoma. ¿Se entiende más o menos lo que se explicó hasta ahí? Sí, claro. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? Sí, profe. Bueno. Bueno. Profe, la histona dijo que es una proteína. ¿Qué hace? Sí. Vos cuando tenés, viste cuando vos tenés el ADN es una doble, es un ácido desoxirribonucleico, es una cadena de nucleótidos, ¿no es cierto? Bueno, vos cuando lo tenés al ADN está como enrollado porque tiene que estar compactado. Entonces el ADN al estar enrollado se enrolla en unas proteínas llamadas histonas. Entonces eso le permite enrollarse, 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 se va compactando y cuando está bien enrollado y compactado forma lo que son los cromosomas. Es una forma de mantener el ADN compactado, enrollado. Esa es la función del histona, ¿sí? Ahora, si la histona está alterada por esos factores epigenéticos que yo te digo, del estrés, de la dieta, ¿no es cierto?, de los tóxicos, se va a metilar la histona y no va a funcionar bien. Y si vos le sumás que mutaron los broncogenes o los genes supresores de tumor o lo que induce la apoptosis, se genera más rápido el cáncer. ¿Está? ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, ahí entendí, profe. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora lo que son los cánceres de piel. Cuando hablamos de cánceres de piel, tenemos por un lado los carcinomas. Y esto es lo que ustedes tienen que saberlo sí o sí. Carcinomas de la piel y los melanomas, porque pues es pregunta de examen. ¿Sí? Los carcinomas de la piel, como la palabra lo dice, carcinoma se origina del epitelio. ¿Y quién conforma el epitelio? El queratinocito, que es el epitelio plano certificado epidermal. ¿Sí? ¿Qué secuencia tenemos para que se origine un cáncer? El cáncer no se origina abruptamente. Primero va a haber una lesión preneoplásica, o sea que se va a ir alterando la célula. La célula puede ser por un tóxico, que se altera el queratinocito, por los rayos ultravioleta, ¿sí? Y primero se hace una lesión preneoplásica. De esta lesión preneoplásica pasa a lo que se llama un carcinoma in situ. ¿Qué es un carcinoma?
que todavía no pasó la membrana basal, por lo tanto, in situ significa un carcinoma no invasor, ¿sí? Bien. Y ya cuando fue creciendo y pasó la membrana basal, ya se llama carcinoma invasor. Esto que ustedes ven acá de carcinoma, que es lesión preneoplásica, después carcinoma in situ, después carcinoma invasor, esto pasa en todos los carcinomas del cuerpo. Carcinoma de próstata, carcinoma de mama, carcinoma de colon, de esófago, ¿sí? Carcinoma de vejiga, en todos los carcinomas del cuerpo pasa. Por eso van a ver que cuando un paciente se sospecha que haya cáncer o que puede ser candidato a un cáncer de estómago, se le hace una endoscopia, porque ¿qué se quiere encontrar? La lesión preneoplásica o el carcinoma in situ antes de que sea invasor. O si el paciente tiene una predisposición a poder hacer un cáncer de colon, se lo quieren encontrar en estos estadios antes de que sea invasor, ¿sí? O en el caso del cáncer de mama, sí. Profesor, disculpe, ¿tienen características especiales, digamos, en los primeros estadios? Sí, claro, un ejemplo. Supongamos, yo a ustedes acá le pongo carcinoma y ya vamos a ver los dos carcinomas de la piel, pero un ejemplo. Carcinoma de mama, todo el carcinoma que se origina en el epitelio glandular, el de mama, el de próstata, el de estómago, se llama adenocarcinoma. Entonces te va a formar como glandulitas chiquitas, ¿sí? Ahora, si vos tenés un carcinoma, ponele del esófago, ya te es un carcinoma epidermoide. Entonces son distintos tipos de carcinoma. Si hablamos del carcinoma de lo que es la vejiga, es un carcinoma urotelial. Suponete, un carcinoma urotelial te hace como papilas y genera mucha hemorragia. El carcinoma epidermoide te va a formar queratina, ¿sí? Cada carcinoma tiene una característica microscópicamente, clínicamente también se comportan de forma distinta, ¿sí? Bien. ¿Se entiende más o menos? Sí, Bien. sí, sí. Bien. Porque yo tuve el caso de una amiga que, bueno, no, por ahí los médicos no le querían decir, Sí. pero como que había, digamos, tumores secundarios que eran localizables, pero los médicos le decían que el tumor principal no lo podían ubicar. Entiendo yo que tal vez no querían decirle a ella. No. Sí, no. A ver, lo que vos cuando tenés una metástasis en hígado, en pulmón, en médula ósea, vos haces una punción, ¿sí? Se estudia por microscopía y se hace inmunohistoquímica para marcar de dónde viene la célula. Vos marcas con la inmunohistoquímica y ves si el origen es de mama, de próstata, de colon, de estómago, de páncreas, ¿sí? Lo que pasa que vos tenés por ahí cánceres que no marca la inmunohistoquímica y te confunde, porque ¿qué puede ser? Un carcinoma de alto grado o altamente agresivo, poco diferenciado, y no te marca la inmunohistoquímica. No, siempre le van a querer decir, no. ¿Por qué? Porque vos solo le decís después a que al oncólogo. Miren, acá otro ejemplo. Hablamos de la lesión preneoplásica, les puse yo la endoscopía de estómago, la endoscopía de colon. Otro ejemplo, supónganse una mujer que tiene una mama, en la mama, que en la mama tenga que focos de microcalcificación y una lesión de aspecto tumoral, se le hace una punción. Porque ¿qué se quiere encontrar? O lesiones preneoplásicas o carcinoma in situ. Nosotros encontramos mucho carcinoma in situ de la mama, ¿sí? Y se operan tumorcitos muy pequeños. Les va a sorprender la precisión que se tiene hoy para el diagnóstico del cáncer, ¿sí? Entonces, con el cáncer queremos ir a estas etapas, ¿sí? Lo menos invasivo. Bien, volvemos, fíjense, lesiones. Profesor, sí. ¿A partir de qué edad se puede desarrollar esa lesión? ¿De cuál está hablando usted? De la preneoplásica. La preneoplásica, pero va a depender, ¿no es cierto?, en este caso, del carcinoma de la piel, ¿no es cierto?, va a depender del paciente, ¿sí? Va a depender, un ejemplo, si estamos hablando del carcinoma, ¿vos me estás hablando puramente de la piel o de cualquier carcinoma? No, yo decía de mama. De mama, bueno. Carcinoma, bueno, lesión preneoplásica va a depender, punto uno, si vos estás frente a un carcinoma de que la mujer tenga una predisposición hereditaria genética, te puede comenzar a los 20, 25 años, ¿sí? Y si vos tenés un cáncer esporádico en mama, te va a comenzar la preneoplasia con los 50, 60 años. Va a depender eso, el análisis genético de la persona.
¿sí? Lo que pasa es que no hacemos análisis genético de toda la población, no lo podemos saber, por eso se tienen que hacer controles muchas veces. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, bueno, fíjense, tenemos lesión preneoplásica, carcinoma in situ, carcinoma invasor. Lesiones preneoplásicas. Estamos hablando ahora de piel, nos centramos en la piel. Tenemos una lesión que se llama la queratosis actínica. Esto es cuando hay zonas que afectan, están expuestas al sol, y acá ¿qué va a haber? Una lesión sobrelevada, ¿sí? Pero es muy, muy pequeña la lesión, microscópicamente se ve más que nada el cambio. ¿Y qué se va a ver? Atipia en los estratos basales de la epidermis, ¿sí? A veces puede tener hiperkeratosis y a veces se pueden formar los conos cutáneos. No significa que siempre que haya un cono cutáneo va a ser una queratosis actínica, a veces no, a veces son verrugas que tienen mucha síntesis de queratina. Y otra patología que es la xeroderma pigmentosa, acá el paciente está dentro de una patología más que nada hereditaria y acá hay una alteración del ADN. La endonucleasa que se encarga de reparar el ADN está mutada, está alterada. Estos pacientes son los pacientes que de niños, desde chiquitos, no pueden exponerse al sol. Viven solamente bajo la sombra y salen solamente a la noche. No se pueden exponer al sol porque empiezan a hacer cáncer ya de muy temprana edad, a los 10 años, a los 13 años, a los 15 años, ¿sí? También tiene que ver que estas lesiones cutáneas del cáncer tienen que ver, son más frecuentes en los pacientes que tienen ¿qué? Los pacientes que tienen piel clara. El paciente que tiene piel clara tiene poca melanina en la piel. La melanina es una barrera de protección contra los rayos ultravioleta. Por eso los pacientes de piel clara es más frecuente el cáncer de piel que los pacientes de piel oscura. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá tenemos un ejemplito, la epidermis, aquí una epidermis, acá están actuando los rayos ultravioleta. El rayo ultravioleta, ¿qué hace? Altera, ¿no es cierto? Altera al ADN. Y ahí se activan los broncogenes o no están los genes supresores de tumor por esa alteración. Pero recuerden que se activaba la apoptosis, ¿sí? Entonces la apoptosis lo mata el queratinocito alterado. Esto es lo normal. Es una célula donde funciona este P53 que me lleva a la apoptosis, es el suicidio celular. Entonces, un ejemplo, actúan los rayos de sol, alteraron los genes del queratinocito, lo alteraron, pero ese mismo queratinocito que hizo activó ese P53 que lo lleva a ese suicidio celular, esta apoptosis, muerte celular. De esa forma, nuestro organismo, ¿qué pasa? Se evitó de que se genere cáncer. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde en un paciente actúan los rayos ultravioleta, alteró el ADN, los broncogenes, supresores de tumores, pero también se alteró el P53, está mutado el P53, no lo puede llevar al suicidio como en este caso. Entonces esta célula tumoral, fíjense, empieza a proliferar. Primero hace esto, la queratosis actínica, ¿sí? Acá. Después hace el carcinoma in situ, todavía no pasó esta membrana base, ¿sí? Todavía es in situ, después se va a hacer invaso. ¿Se entiende más o menos? Bueno, miren, Sí, una lesión, yo veo esta lesión como una lesión tipo macular, ¿sí? Pero con espacelada, ¿sí? Que se descama, ¿sí? Ahora, yo veo esto, yo no sé qué es. Puede ser puramente, hasta puede ser una lesión de una psoriasis, puede ser una lesión de una quemadura, puede ser una queratosis actínica, etc. Puede ser múltiples tipos de lesiones. Puede ser también hasta la infección de un hongo, ¿sí? Entonces yo no sé bien qué puede ser esta lesión. Obviamente que yo voy a ¿qué tengo que analizar acá? La epidemiología del paciente, qué edad tiene el paciente, tiene piel clara, piel oscura, clínicamente, dónde está localizado, está en zonas expuestas al sol, ¿sí? Entonces yo voy analizando todos esos elementos y de ahí puedo ir viendo qué lesión puede tener, ¿sí? Acá fíjense. Profe, con Sí, respecto al P53, sí. ¿eso sería una célula? No, el P53 es una proteína y está codificada por el propio ADN de la propia célula, ¿sí? Está todo dentro de la misma célula, ¿sí? Está todo O dentro sea, de la que esa es la que normalmente siempre es la que se altera, por ende empieza lo que es el cáncer, ¿Cuál? ¿El como lo P53? más normal. ¿El P53? Sí, No, obviamente que va con otros factores, ¿o no? no. Primero, mira,
Vos fíjate acá la secuencia que tenés, ¿ves? Broncogenes, genes supresores de tumores, los que reparan el ADN, y acá estaría el P53 en el número 4, ¿sí? Ah, bien. El P53 está en cuarto lugar, es como que está acá quietito, está tranquilo. Primero se altera esto, la célula empieza a crecer de más o no le inhibe. Siempre se empiezan a estimular estos dos, ¿entendés? Y después tiene que fallar también esto, que es el reparador del ADN que no puede reparar a esto, ¿sí? Siempre se empiezan alterando esto. Y ya cuando llega al final, ahí tenés el P53. Obviamente que para que vos tengas cáncer, tiene que estar alterado el P53. ¿Eso me querés decir vos? Claro, sí, Sí, eso ¿no? mismo. Sí, para que haya cáncer tiene que estar alterado el P53, sí. Por eso nosotros lo pedimos al P53 cuando tenemos una duda si la lesión tumoral es benigna o maligna. Muchas veces tenemos esa duda, pedimos inmunomarcación del P53. Si nos marca el P53 mutado, ya está frente a un cáncer. Mire, fíjense acá un ejemplo, ahora que estamos y que se me acordó para decírselo. Broncogenes que estimulan el crecimiento. Un ejemplo acá, ¿saben cuál sería? Ustedes cuando tienen la célula del asino mamario, o la unidad ducto-lobular de la mama, ¿sí? Que ahí en la mama está estimulado ¿por qué? Por el estrógeno. El estrógeno es una hormona que va y estimula esto. Por eso una mujer que tiene aumentos de estrógeno en sangre o una susceptibilidad del receptor de estrógeno puede hacer cáncer de mama, ¿sí? O puede hacer también cáncer de endometrio, ¿sí? De ahí se va relacionando. Un ejemplo, se estudió hace mucho tiempo que la mujer que tiene sobrepeso a nivel de tejido adiposo, a nivel de la parte de la cintura escapular o de la cintura pelviana, tiene mucho tejido adiposo. Y ahí está formando, ¿saben qué? Estrona. Y la estrona es un tipo de estrógeno. Entonces va y estimula, y acá te va estimulando a la proliferación celular. Con cada proliferación celular se van mutando las células. Esa es otra cosa también. Entonces replica y ahí te produce toda esta otra alteración. Y sí, como decía su compañera, acá todo cuando ya está mutado el P53 ya es cáncer. Todos los cánceres van a tener mutación del P53. Bien. Acá tenemos el cuerno cutáneo, ¿sí? Que acá, ¿qué tenemos? Acá se alteró la célula de epitelio, empezó a crecer, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace también? Sintetiza ¿qué? Queratina. Y fíjense, sintetiza mucha queratina, como de forma compacta, y estos son los cuernos cutáneos. Obviamente que acá esto puede ser o una queratosis actínica con el cuerno cutáneo, o también puede ser un carcinoma epidermoide. Hasta que yo no analice la biopsia, no lo voy a saber, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos en la microscopía una queratosis actínica. Fíjense acá cómo está más conservada la epidermis, pero fíjense acá cómo está alterado el queratinocito. Miren, fíjense los núcleos, bien hipercromáticos. Esto es una queratosis actínica. Esto ya está evolucionando a un carcinoma epidermoide in situ, va a evolucionar sí o sí, y después se va a hacer invasor cuando pase la membrana basal, ¿sí? Entonces miren ahí las alteraciones de las células, ¿no? Bueno, vamos ahora a los cánceres. Vimos lesiones preneoplásicas como la queratosis actínica, el cuerno cutáneo, ¿sí? Y la xerodermia pigmentosa. Como lesión maligna de la piel, ¿qué tienen que saber? Los carcinomas que se originan de los queratinocitos, carcinoma vasocelular, carcinoma epidérmico, y de los melanocitos, el melanoma maligno, ¿sí? Recuerden la queratosis actínica como algo preneoplásico, ¿sí? Y acá tenemos el epitelio, ¿sí? Ustedes por ahí recuerdan cuando yo les dije los carcinomas y sarcomas, ¿cuáles eran más frecuentes? ¿Qué dije yo de los cánceres? ¿Cuál es más frecuente, carcinoma o sarcoma? Carcinoma. Bien. Entonces, carcinoma es mucho más frecuente que sarcoma. Fíjense, yo dije que los carcinomas, ¿de dónde se originan? ¿De qué parte? El epitelio de la piel. De la epidermis. Perfecto. Epidermis. Muy bien, acá del epidermis, el epitelio. Fíjense que acá este epitelio epidérmico, formado por queratinocito, está sentado sobre qué elemento acá, qué elemento histológico, sobre qué asienta. Todos los epitelios, ¿sobre qué asientan normalmente? Por la dermis. La membrana basal, ¿sí? Acá todo epitelio está anclado sobre la membrana basal. Todos los epitelios de este cuerpo,
están anclados sobre la membrana basal, ¿sí? Por eso cuando yo tengo un carcinoma, cuando está acá y no pasa la membrana basal, es carcinoma in situ. Cuando pasó la membrana basal, carcinoma invasor. ¿Está? Bien. Recuerden que acá en el caso del epidermis, estos queratinocitos están unidos uno con otro por los desmosomas y unido a la membrana basal por los endotelios. ¿Sí? Bien. Entonces, los carcinomas son más frecuentes que los sarcomas. Si yo hablo de un sarcoma, me tengo que ir al origen mesenquimal. ¿Dónde se va a originar el sarcoma? ¿En la dermis o en la hipodermis? ¿Sí? Un ejemplo, un fibrosarcoma, un angiosarcoma o un liposarcoma. Pero ¿por qué es más frecuente el carcinoma que el sarcoma? ¿Por qué piensan que puede ser? Y porque está más expuesto la epidermis. Sí. Y puede estar, es más frecuente, digamos, hoy no me sale la palabra. La lesión de la célula. La mutación de la célula muy bien. Por golpes puede ser también, profesor, puede ser que haya un golpe no, una por un golpe no. Pero no, por un golpe no, pero indirectamente la puede diferenciar. Fíjense una cosa, miren acá, los queratinocitos. Los queratinocitos, ¿qué están haciendo esta célula epitelial? Continuamente, ¿qué está haciendo? Se está dividiendo cada 21 días. ¿Sí? Cada 21 días tiene mitosis el queratinocito basal y va sintetizando nuevos queratinocitos que van migrando hacia la superficie y van sintetizando la queratina, ¿sí? Como pasa acá, también pasa en el resto de los epitelios, siempre están proliferan los epitelios. En el estómago proliferan cada 7 o 14 días la mucosa gástrica. En el colon muchas veces cada 15 días están proliferando, todas las células epiteliales están proliferando. Ahora, ¿qué pasa cuando una célula se divide más rápidamente? ¿Saben qué pasa? Hay más chance de que tenga mutaciones. Van a tener estas mutaciones, acá, perdón, estas mutaciones van a ir teniendo, pero muchas veces se van a ir corrigiendo porque se repara el ADN o se indujo la apoptosis. ¿Sí? Si nosotros estudiáramos nuestro cuerpo, todos nosotros ahora tumorales. Nosotros estamos haciendo células tumorales. Lo que pasa es que está funcionando bien el P53 y está matando. Está generando el suicidio. Todos nosotros estamos haciendo células tumorales. ¿Sí? A ustedes les va a llamar la atención cuando uno ve biopsias, cómo ve celulitas aisladas que tienen aspecto tumoral, pero ya van a la apoptosis. Entonces, como los epitelios se están replicando continuamente, se están dividiendo, con cada división celular se van acumulando las mutaciones. En el colon, en la mama, en la próstata, en el estómago, en la piel. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se van acumulando las mutaciones, se va haciendo la apoptosis porque va funcionando este sistema, pero va a llegar un punto donde se mutaron los troncogenes, los inhibidores de tumor, las endonucleasas y se mutó el P53, porque se fueron acumulando muchas mutaciones. ¿Cuándo y pasa? El pH de la sangre, digamos, también puede tener una incidencia en las mutaciones. No tanto, porque el pH está por fuera de la célula, ¿sí? Eso está muy fuera. Porque sabes que si vos tuvieras una modificación, una vinculación con el pH, vos tendrías una causa de cáncer por el pH ácido gástrico, ¿entendés? O el pH ácido de los túbulos renales, y no tiene una vinculación, ¿entendés? O el pH básico de otras partes, ¿entendés? Y no está vinculado con eso. Pero vos fíjate que acá la célula prolifera y va acumulando mutaciones. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, un epitelio, ¿sí?, que sabemos que la célula se va dividiendo y acumulando mutaciones en el transcurso de la vida, ¿qué es más frecuente? Que haga cáncer a los 60 o 70 años, no a los 10 o 15 años. Porque entre los 10 y 60 años, fíjense la cantidad de mutaciones que acumula la célula. Por eso los cánceres esporádicos, que son los más frecuentes, el 95%, ocurren en las personas mayores, porque en la persona mayor ya está envejecido el tejido. ¿Qué significa que está envejecido? Que la celulita está acumulando mutaciones, ¿sí?
Por eso cáncer de mama, persona mayor, de próstata mayor, de colon mayor, de estómago mayor, salvo los cánceres hereditarios, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo por qué? ¿Tiene que ver? Sí, Bien. Sí, pero En cambio, los sarcomas, la célula mesénquima no se divide tanto, se divide muy poco, ¿sí? No se está dividiendo. Por eso los sarcomas son raros. En cambio, los carcinomas son más frecuentes. Porque fíjense, si usted tiene en la vejiga, se está dividiendo el urotelio continuamente, frente a infecciones urinarias, frente a virus, frente a esto, frente a lo otro, si lo están sonando, se está dividiendo continuamente. Un ejemplo, si usted tiene un paciente acá que tenga una úlcera, ¿se acuerdan la definición de úlcera? Esas lesiones que veíamos de la piel, se perdió acá ¿qué? La superficie de la piel, ¿sí? Se perdió, se faceló. ¿Y la úlcera qué me deja acá? Tejido de granulación. ¿Qué pasa en una úlcera? Los queratinocitos del borde de la úlcera, ¿qué quieren? ¿Qué quieren acá? Cubrir la úlcera, ¿sí? Para cubrir la úlcera, ¿qué tienen que hacer estos queratinocitos de la periferia? Replicarse, se replican, se replican y lo tratan de cubrir. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente que tiene diabetes y esa paciente con diabetes tiene arteriosclerosis alina, placa de ateroma, microangiopatía diabética, sobreinfecciones? La úlcera no se cierra. Entonces ese paciente, como tiene todo el problema vascular que no permite que se cierre la úlcera, estos queratinocitos de la vuelta, ¿qué hacen? Se replican, se replican, se replican, queriendo cerrar la úlcera. ¿Qué va a pasar? Van a originar un carcinoma epidermoide de borde de úlcera, que se llama úlcera de Marcolini, ¿sí? Y eso, ¿por qué? Y porque la replicación continua de este queratinocito llegó a un carcinoma epidermoide. ¿Está? Por eso los pacientes que tienen las úlceras y que úlceras que no cierran, la tienen 9 meses, un año, pueden ser riesgo de carcinoma epidermoide. O pacientes que sufren quemaduras en la piel pueden ser riesgo de carcinoma epidermoide. ¿Sí? Entonces se entiende por qué esa replicación descontrolada de una célula epitelial lleva al carcinoma y por eso son más frecuentes los carcinomas. ¿Estamos? sí, pero Sí, profe. Bueno, vamos a la clasificación de los carcinomas de la piel. Carcinoma vasocelular. Este se origina de los células basales de la epidermis. Macroscópicamente, ¿cómo puede ser la lesión? Vegetante, ulcerada o infiltrante. Esto es cómo va a ser macroscópicamente o clínicamente, ¿sí? Carcinoma vasocelular se ocurre más que nada en personas mayores y en zonas expuestas al sol, principalmente la cara. Microscópicamente, ¿qué voy a ver yo? Estas células tumorales neoplásicas que van a formar nidos, ¿sí? Y estas células como son de aspecto basaloide, ¿sí? Una característica del carcinoma vasocelular que, a pesar de ser maligno, no da metástasis, ¿sí? Es uno de los únicos cánceres que no da metástasis, ¿sí? Si a ustedes les preguntan cuál es el cáncer más frecuente del ser humano, ¿saben cuál es? Es el carcinoma vasocelular. Lo que pasa es que no se lo toma con importancia o con miedo porque no da metástasis. Por eso cuando uno habla de cáncer, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? En la mujer de mama, en el hombre de próstata, después en otros sexos sigue el de colon, ¿sí? Pero el cáncer más frecuente realmente es el vasocelular. Solo que como no da metástasis, no se lo considera en sí como un cáncer agresivo. Es rarísimo un carcinoma vasocelular en el pie. Yo se los puse a ustedes porque esta es una imagen que saqué de internet, ¿sí? Pero es una rareza ver un carcinoma vasocelular en el pie. Es una cosa muy rara. Esto yo lo saqué de internet. Se lo digo para que no lo vayan a pensar, porque es rarísimo, ¿sí? Y el carcinoma vasocelular no se da en la palma ni en la planta del pie. Jamás se da. Yo les puse esta lesión para que la vean, más o menos, que es una lesión como ulcerada e infiltrada. Fíjense, acá sí es frecuente el vasocelular, en la cara. Fíjense, miren esta lesión. Esto es carcinoma vasocelular. Fíjense, esto también carcinoma vasocelular. Esto también yo tengo duda de que sea otra cosa, puede ser un epidermoide, esto también puede ser un melanoma, ¿sí? Yo tengo el diagnóstico de la micro. Y fíjense, acá tenemos la muestra de la lesión, acá tenemos la epidermis en superficie, epidermis, y estas son las células tumorales que me forman estos nidos. Estos son nidos con células de aspecto basaloide. ¿Por qué se lo llama basaloide o vasocelular?
Porque la célula tumoral es muy similar a la del estrato basal del epidermis, por eso se llama carcinoma vasocelular. Mírenla la célula, esta es la célula, ¿ven? Forma como una empalizada periférica. Acá ¿Y miren. lleva la muerte, profesor? ¿Cómo? ¿Lleva la muerte? ¿Lleva la muerte ese carcinoma vasocelular? No, porque no da metástasis, nunca te va a matar, jamás te va a matar el carcinoma vasocelular, porque no da metástasis. Lo que sí es que fíjense una cosita, miren lo que puede Como lesionar. que avanza. Ahí sigue avanzando en esa forma. Claro, pero el tema es el siguiente, nosotros supongamos que hacemos mucho en el hospital, son biopsias intraoperatorias de vaso celular de párpado. ¿Por qué? Porque vos no podés sacar mucho párpado. Si vos sacas mucho párpado, dejás desprotegido el ojo. Si dejás desprotegido el ojo, ¿qué le pasa? Se ulcera la córnea y el paciente pierde el ojo. ¿Sí? Entonces el cirujano nos llama, se saca un pedacito de acá de párpado. ¿Por qué? Porque se quiere sacar lo menos posible del párpado para hacer la reconstrucción del párpado, perdón, para protección del ojo. ¿Sí? Generalmente el vaso celular, como no da metástasis, no te va a matar. La persona se muere de cualquier otra cosa, pero no de un carcinoma vasocelular. Ojo, el carcinoma vasocelular infiltra y llega a hueso. Pero ¿qué pasa? Vos vas sacando, te podés morir por la sobreinfección bacteriana. Si la persona tiene 90 años, ¿entendés? Y ya tiene múltiples vasos celulares porque tomó sol toda su vida, ¿cuál es el problema? Que el paciente va a morir por la sobreinfección. No es lo mismo tratar una infección bacteriana que llega a hueso en una persona de 60, 70 años que una persona de 90 años. La persona de 90 años ya tiene problemas en el hígado, problemas en el riñón, entonces no le podés dar tantos antibióticos, ¿sí? Hasta le genera gastritis, que le va a generar hemorragia digestiva, ¿sí? Ese es el problema, que son personas muy mayores y mueren por las complicaciones, pero no porque el vaso celular lo mata, ¿sí? Bien. Hay otra muestra, esto es aquello con el microscopio, es un vaso celular, ¿sí? Para que vean, esto es aquello con el microscopio. Vamos al carcinoma epidermoide, ¿sí? Bueno, algo rápido les voy a decir y después seguimos la semana que viene. El carcinoma epidermoide se va a originar de los queratinocitos, ¿sí? Se origina de los queratinocitos, tiene que ver los rayos ultravioleta. También acá la masa tumoral como puede ser vegetante, ulcerada o infiltrante, ¿sí? Por eso, no es que yo vea una masa y digo, eso me parece epidermoide, eso me parece vaso celular o me parece melanoma. Yo tengo que analizar en la microscopía, ¿sí? Acá yo voy a ver nidos de células tumorales que tienen queratina central, ¿sí? Y acá el epidermoide sí me produce metástasis. Este sí da metástasis. ¿A dónde va a ser su primer metástasis? A los ganglios linfáticos regionales. Y luego se disemina por vía hemática, sanguínea, al resto del cuerpo. Acá fíjense, una lesión tumoral que es muy ulcerada e infiltrante. Yo no sé qué es esto, ¿sí? Yo tengo que ver en la micro para saber qué es. Porque esto puede ser también que es un melanoma u otro tipo de tumor. Miren acá, masa tumoral como es ulcerada, infiltrante de bordes sobrelevados, ¿sí? Yo en este caso me puedo orientar un poquito a que pueda ser un epidermoide. ¿Por qué? Porque puede haber tenido que un antecedente de quemadura el paciente de otra lesión que fue generando de forma crónica el carcinoma epidermoide, ¿sí? Acá fíjense, una lesión en el plantar también, una úlcera que no cura de forma crónica, puede orientarme que puede ser un carcinoma epidérmico. Acá también una lesión verrucosa, muy anfractosa, fíjense. Esta, cuando yo tengo lesiones muy verrucosas o muy vegetantes, pueden ser carcinomas epidermoides in situ, ¿sí? In situ, poco invasivos. Fíjense. Profesor, perdone la ignorancia, ¿cómo hace la célula para, digamos, para hacer metástasis, para saltar en otra parte del cuerpo? Porque la célula supone que está creciendo. Primero dijimos que es una lesión preneoplásica, después se te hace un carcinoma in situ, después pasa la membrana basal. Cuando pasó la membrana basal, ¿con qué se encuentra? Con la dermis. Vos en la dermis, ¿qué tenés primero? Una rica red de vasos linfáticos. La célula tumoral se mete dentro del vaso linfático y viaja al ganglio linfático regional. De ahí pasa a otro ganglio linfático y así va pasando cada vez a vasos linfáticos más grandes. Después termina el conducto linfático mayor, ¿sí? que es el conducto linfático mayor a nivel del tórax,
desemboca en el confluente yógulo superior izquierdo. O sea que pasa toda la linfa, pasa a la parte hemática, ¿sí? Por eso se llama la vía linfohemática, ¿sí? Sistema linfático y después sistema hemático. Pero a la vez, en el tumor primario, no solo invade los linfáticos, cuando ya va metiéndose en la dermis profunda, está encontrando las pequeñas venas, las vénulas, y se te mete por las venas la célula tumoral. La célula tumoral tiene una capacidad de invadir, ¿sí? Como si fuera una bacteria, se va metiendo, ¿sí? Y de ahí se va diseminando. Vía linfática y vía sangre, ¿sí? Dependiendo qué vasito que se mete, hacia dónde va a ser la metástasis que va a hacer, ¿está? Gracias, profe. Bien, fíjense, acá una lesión más verrucosa, puede ser más que nada un carcinoma epidermoide in situ. Acá miren, ya una lesión tumoral, ya se ve bien que es una lesión tumoral, ¿sí? Y acá sí, como que es mucho más agresivo. Y acá ya tenemos la microscopía, fíjense, acá está la membrana basal, acá tenemos un carcinoma epidermoide in situ. Todavía no es invasor, pero este es carcinoma in situ. No pasó la membrana basal. Fíjense como me preguntaban recién, miren, esto que está ahí es un vaso linfático y esto acá es un vaso sanguíneo. Eso es la célula endotelial y esos son los glóbulos rojos, los eritrocitos. Esto, cuando se haga invasor, me va a invadir el vaso sanguíneo, acá, o el linfático, y se va a diseminar por esa vía, ¿ven? ¿Ven por qué es importante diagnosticar en estadio inicial in situ? Y fíjense, ya acá tenemos un carcinoma epidermoide y miren, estos nidos con células tumorales que se están metiendo, ya se metieron, ya invadieron la dermis. Son nidos con estas células neoplásicas y miren el centro que tienen, queratinización. Yo veo esto y digo, es un carcinoma invasor, carcinoma epidermoide invasor. Miren acá el vaso sanguíneo, acá la célula tumoral está metiendo el vaso sanguíneo. Miren acá cómo se está metiendo el vaso sanguíneo, acá también, ¿sí? Y esto se está por meter en estos vasos sanguíneos para hacer la diseminación hemática. Miren acá la célula tumoral, ¿ven? Y Profe, sí, disculpe, no, es porque tenemos que pasar a la otra clase, pero antes quería recordarle perfecto. que el lunes que viene es feriado. Sí, Nos quedaría pasamos a solamente un lunes. el otro, sí. Bueno, seguimos la clase que viene, ¿sí? Yo les mando el power y traten de ver, ¿sí? Y seguimos viendo. Yo sé que es difícil, es algo, pero es interesante. Nos vemos el otro. Profe, tengo una duda. Sí. Carcinoma in vitus, entonces se le dice cuando todavía no pasa lo que sería cuando pasa epidermis, ¿no? No. In situ, que no pasa la membrana basal, ¿sí? Membrana basal. Okay. ¿Sí? Bien. Ya que estamos aquí, les recuerdo rápidamente antes que se corte una cosita. Carcinoma epidermoide de piel no es tan agresivo, pero hay otros carcinomas epidermoides que son muy agresivos. Ejemplo, de cuello uterino, de esófago, de pulmón, altamente agresivos, ¿sí? Para que no crean que son todos los epidermoides iguales, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, Gracias. nos vemos el otro lunes entonces, ¿sí? Nos vemos. Bueno, profe. Gracias, profe.